Entonces, en la clase anterior habíamos quedado con este teorema que nos da una representación de los puntos extremos de un poliedro. ¿Ya? Un poliedro escrito en esta forma, con la ecuación a x igual a b y la restricción de que x mayor o igual a 0. Aquí, bueno, la idea o el mensaje de este teorema es que los puntos extremos para poliedros escritos en esta forma tienen varias coordenadas iguales a 0. ¿Ya? Si se acuerdan, al final de la clase pasada vimos un ejemplo súper sencillo en 2 dimensiones, donde, bueno, ahí uno podía ver explícitamente que ambos puntos extremos de la recta tenían una de las dos coordenadas iguales a 0. ¿Ya? Entonces, este teorema lo que dice, más o menos, es lo que está escrito acá abajo. Hay una correspondencia entre puntos extremos y descomposiciones de la matriz A, ya la matriz que define el poliedro. Entonces, cuando uno tiene un poliedro escrito de esta forma, con una matriz de rango M y B un vector en Rn, un punto X es extremo, si solo si la matriz A se puede descomponer. Esta parte es importante, eventualmente reordenando sus columnas. Ya ahí vamos a ver en detalle qué significa. Pero la matriz A se puede descomponer en dos. ¿Ya? Una parte B que es invertible y tal que el punto extremo X tiene coordenadas b a la menos 1b, 0. ¿Ya? Y obviamente para que este punto X pertenezca al poliedro, ¿ya? Acuérdense que tiene que tener todas las coordenadas no negativas. Entonces necesitamos que la inversa de la matriz B por el lado derecho, B, sea mayor o igual a 0. Entonces acá abajo, bueno, en resumen, todo punto extremo se corresponde con una descomposición de la matriz A, que tiene que satisfacer dos cosas. Primero, que la submatriz B es invertible. Y segundo, que la inversa de B por el lado derecho tiene que ser mayor o igual a 0. Ya, en otras palabras, cada vez que ustedes son capaces de encontrar una descomposición de la matriz A que satisfaga estas dos propiedades, entonces ustedes van a tener un punto extremo del poliedro. ¿Ya? A ver, de aquí en adelante, cuando tengamos un poliedro escrito en la forma que les mencioné recién, ¿ya? AX igual a B y X mayor o igual a 0, vamos a decir que tenemos el poliedro escrito en la forma canónica. ¿Ya? Porque es bastante conveniente tener las cosas de los poliedros escritos así. ¿Ya? Entonces, vamos a llamar a esta forma del poliedro la forma canónica o la forma estándar. Y bueno, de aquí en adelante, o al menos por un par de clases, nos vamos a fijar, nos vamos a quedar con esta forma para la mayoría de los resultados que vayamos discutiendo. ¿Ya? Entonces, una consecuencia inmediata del teorema que les mencioné recién es que el número de puntos extremos de un poliedro en forma canónica es finito. ¿Ya? Porque como saben, cada punto extremo está asociado a una descomposición de la matriz A, y esta cantidad de descomposiciones es finita. ¿Ya? Acá en la demostración es bien simple, solamente hay que contar. Hay a lo sumo n sobre m formas de elegir las m columnas independientes de A, y cada vez que uno tiene una descomposición, cada matriz B va a estar asociada a algo más, a un punto extremo. Porque de nuevo, les repito, un punto extremo se va a corresponder con una descomposición de la matriz A mediante esta fórmula. ¿Ya? Un punto extremo tiene que ser B a la menos 1B, 0. Entonces, como hay una cantidad finita de submatrices B,
con las cuales uno podría intentar la descomposición, entonces hay a lo más una cantidad finita de puntos extremos. Esto es algo que habíamos visto en todos los dibujos, ¿cierto? Los ejemplos que hemos dado en clase, todos los poliedros que hemos dibujado siempre han tenido una cantidad finita de puntos extremos, ¿ya? Y eso no es coincidencia. Ahora tenemos un corolario bien sencillo que nos demuestra, ya nos dice que esto es siempre así. Entonces, bueno, quería mencionar este resultado antes de seguir. La idea de la clase de hoy, bueno, al menos la primera mitad, lo que vamos a hacer es demostrar este teorema, ¿ya? Vamos a ver la demostración en detalle, y ahí, bueno, espero que alcancemos a hacerlo antes del break, y después en la segunda mitad de la clase vamos a ver ejemplos y vamos a discutir al respecto de cómo determinar los puntos extremos de un poliedro, ¿ya? Ahora les recuerdo que los puntos extremos van a ser súper importantes más adelante. Les repito, bueno, el resultado que les adelanté la clase pasada, cuando uno tiene un problema de programación lineal, o sea, uno quiere minimizar o maximizar una función objetivo que es lineal sobre un conjunto factible que es un poliedro, entonces la solución de ese problema siempre va a ser un punto extremo, ¿ya? Así que esa es la importancia de los puntos extremos, y por esa razón este teorema es importante. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la demostración? No. ¿No? Ya, gracias. Entonces, a ver, tenemos un sí solo sí, ¿cierto? Un punto X es extremo, sí solo sí. La matriz A se puede descomponer en dos, Bn, donde B es invertible y el punto extremo es igual a B a la menos 1, B, 0. Así que vamos a hacer primero la implicancia hacia la izquierda, ya que la condición necesaria. Entonces, supongamos que tenemos la descomposición de A, ¿ya? Supongamos que la descomposición de A existe y que X se escribe como B a la menos 1B, 0, ¿ya? Y todas las coordenadas de X son positivas. Entonces, acá lo que queremos demostrar es que X es un punto extremo, ¿ya? Tenemos que demostrar dos cosas. Un punto extremo del poliedro, así que lo primero que tenemos que mostrar es que este punto efectivamente pertenece al poliedro. Eso sería el paso 1 de esta implicancia. Y eso es simplemente chequear que se cumplan las dos ecuaciones que definen al poliedro, ¿ya? La primera se cumple de inmediato, acá mismo. Acuérdense que la descomposición de A satisface que B a la menos 1B es mayor o igual a 0, así que la condición de positividad la tenemos. Solo falta chequear que si tomamos la matriz A y la multiplicamos por X, entonces lo que obtenemos es B. Ya, acuérdense que el poliedro está definido por las ecuaciones AX igual a B y X mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué significa multiplicar A por X? Simplemente, aquí hay un posible reordenamiento de las coordenadas, pero si uno reordena las coordenadas de X, tiene que reordenar también las coordenadas de A. Así que en el fondo, hacer el producto A por X se puede escribir como este producto en bloques, multiplicar la matriz con bloques B, N, por el vector con bloques B a la menos 1B, 0. ¿Ya? Y bueno, ustedes saben cómo operar estos productos por bloque. Ya simplemente podrían pensar que estas variables son reales, las reglas de producto son exactamente las mismas. Ya si esto fuera un vector de 1 por 2 multiplicado por un vector de 2 por 1,
Ustedes saben que este producto es, bueno, se hace así, ¿ya? Este elemento por este más el segundo elemento por el segundo. En este caso, el producto por bloques nos va a dar B por B a la menos 1B más N por 0. Ya, este término se cancela, las inversas se cancelan, y efectivamente A por X es igual a B. Así que, bueno, este punto pertenece al poliedro. Ahora, para terminar, el paso 2 es ver que efectivamente X es un punto extremo. ¿Ya? Acuérdense que ser un punto extremo de un poliedro significa que yo no puedo escribir mi punto como una combinación convexa de otros dos puntos del poliedro. ¿Ya? Así que acá lo que tenemos que hacer es suponer que yo puedo escribir el punto X como una combinación convexa de otros dos puntos, y o bien llegar a una contradicción, o en este caso ver que necesariamente estoy escribiendo X como una combinación del mismo punto, ¿ya? Así que supongamos por un momento que existen U y B en el poliedro, y que X se escribe como combinación convexa de U y B, ¿ya? Sean U y B en P, tales que X es igual a lambda U más 1 menos lambda B para algún lambda entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, recordemos que X en esta implicancia tiene la forma B a la menos 1B, 0. Así que si escribimos esta igualdad vectorial eh, por bloques, ¿ya? Obviamente vamos a decir que el punto U tiene como bloques U1, U2, y el punto B tiene como bloques B1, B2. Vamos a tener una igualdad por bloque, ¿ya? Entonces, el primer bloque de esta igualdad me está diciendo que lambda por U1 más 1 menos lambda por B1 tiene que ser igual a B a la menos 1B. Y la igualdad en el segundo bloque me dice que lambda por U2 más 1 menos lambda por B2 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a partir ocupando la segunda desigualdad. Perdón, la segunda igualdad. ¿Ya? Porque es bien fuerte. Recuérdense que estoy tomando dos puntos en el poliedro, U y B. Por lo tanto, tienen todas sus coordenadas positivas. ¿Ya? Así que la segunda igualdad que tenemos escrita acá es una igualdad de solamente términos positivos. ¿Ya? El lado izquierdo es positivo, así que la única forma de que, de que esta suma sea igual a 0 es que necesariamente el bloque U2 y el bloque B2 son ambos iguales a 0. ¿Ya? Y eso me dice, bueno, que todos los puntos X, U y B viven, por así decirlo, en el mismo plano, ¿ya? Tienen todas las mismas coordenadas iguales a 0. Ahora, ocupando esa información, veamos qué pasa con la igualdad en el primer bloque, ¿ya? De nuevo, tenemos que utilizar el hecho de que U y B pertenecen al poliedro, ¿ya? Por ejemplo, partamos con U. Como U pertenece al poliedro, tiene que satisfacer la ecuación que A por U es igual al lado derecho B. Si escribimos esta igualdad por bloques, ¿cierto? Acuérdense que la matriz A se escribe como B, N, y nuestro punto U se escribe como U1, 0. Ya recién vimos que el bloque U2 es igual a 0. Entonces este producto por bloques nos va a dar que B por U1 es igual a el lado derecho B. ¿Ya? Es decir, como B es una matriz invertible, el bloque U1 tiene que ser igual a B a la menos 1B,
y en el fondo estoy diciendo que mi punto U es exactamente igual a X, ¿ya? Primero demostramos que el bloque U2 era igual a 0, acá arriba, y ahora estamos diciendo que el bloque U1 es igual a B a la menos 1B. Así que analizando, bueno, estas dos igualdades, se concluye que en verdad el punto U es igual a X, ¿ya? Y de la misma manera, bueno, análogamente, también se deduce que B tiene que ser igual a X. ¿Ya? Simplemente, esto es exactamente lo mismo, diciendo que A por B es igual al lado derecho, se concluye que B1 es igual a B a la menos 1B, y por lo tanto B también es igual a X. Así que en el fondo, X tiene que ser un punto extremo. Ya lo que dijimos fue que si existen dos puntos en el poliedro, para los cuales X es una combinación convexa de esos dos puntos, bueno, en verdad los puntos no existen porque tanto U como B tienen que ser igual a X. ¿Ya? A ver, un dibujo de lo que ocurre es más o menos esto. ¿Ya? Primero dijimos que cuando demostramos que los bloques U2 y B2 eran iguales a 0, lo que hicimos fue decir que tanto X como U y B viven en el mismo plano, ¿no? Por así decirlo. Todos los vectores tienen las últimas coordenadas iguales a 0. Y después tratamos de escribir X como combinación convexa de dos puntos, pero en verdad no se puede, ¿ya? Este es un ejemplo de un punto extremo, ¿ya? Por ejemplo, si yo trato de... a ver, X se puede escribir como combinación convexa de puntos, ¿cierto? En este caso, yo puedo tomar U y B como aparecen acá, o U y B como aparecen acá. El problema es que si yo trato de que U y B pertenezcan al poliedro P, entonces ahí todo se me cae, ¿ya? Si se fijan, en el primer caso, ni U ni B pertenecen al poliedro P. En el segundo caso, solamente uno de los puntos pertenece al poliedro P. ¿Ya? Si yo trato de hacer que los dos puntos pertenezcan al poliedro, entonces necesariamente tanto U como B van a colapsar en este punto X. ¿Ya? Y en verdad X solamente es la combinación convexa de sí mismo. ¿Ya? Así que bueno, eso concluye la primera parte de la demostración. ¿Ya? Demostramos que la implicancia es a la izquierda. Demostramos que si la matriz A se puede descomponer de esta forma, con B a la menos 1B mayor o igual a 0, entonces el punto X es un punto extremo. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Profe, yo quería preguntar por qué en las diapositivas siguientes, cuando se definen el U y el V corta, ¿por qué no pueden tomar el 0 y el 1 para que sea extremo? ¿Está hablando del lambda? Ah, sí, el lambda, perdón, sí. Eh, claro, es que si uno toma lambda igual a 0, uno está diciendo que X es igual a B. Entonces, en verdad estaríamos diciendo lo mismo que demostramos al final, pero desde un inicio. Y si uno toma lambda igual a 1, si uno toma lambda igual a 1, te queda que X es igual a U. Entonces, esos son los casos que no son interesantes, porque lo que uno quiere mostrar es que esto no se puede dar con un lambda estrictamente entre 0 y 1, porque lambda entre 0 y 1 implica que X no es igual ni a U ni a B, ¿ya? Salvo en el caso en que U es igual a B, bueno, y ahí todo es igual, todos los tres puntos son iguales. Pero Ya. lambda igual a 0 y lambda igual a 1 nos dan de inmediato, o sea, nos dan algo que no es interesante porque de inmediato se tienen que, estoy tomando el mismo punto. Claro. Gracias. Ya, de nada.
Ya, entonces ahora veamos la implicancia hacia el otro lado, ¿no? Supongamos que ahora que X es un punto extremo, y lo que tenemos que hacer es encontrar esta descomposición de la matriz A, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es reordenar la coordenada del punto X, ¿ya? Que significa lo mismo que reordenar las ecuaciones del sistema, ¿ya? O las columnas de la matriz A. Eh, entonces la idea es dejar todos los ceros, los posibles ceros que tengan las coordenadas de X al final, ¿ya? O sea, eventualmente reordenando las columnas del sistema, escribamos X como, digamos que hay K valores, ¿ya? K coordenadas de X que son distintas de 0, entonces todas esas coordenadas las vamos a dejar al principio, y después todas las coordenadas iguales a 0 las dejamos al final. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, eh, si nuestro punto extremo fuera 3,0,1,0,8, entonces reordenamos las coordenadas y lo pasamos a la forma 3,1,8,0,0. ¿Ya? Bueno, para que todo esto sea coherente, hay que hacer el reordenamiento de las coordenadas tanto bueno, en el vector X como en la matriz A. ¿Ya? Acá no estoy asumiendo que X tiene varios ceros, ¿ya? Aquí podría ser que, en principio, podría ser que nuestro punto extremo no tuviera ninguna coordenada igual a 0, y en este caso no es necesario hacer nada, ¿ya? Podría ser que K, el número de coordenadas distintas, es igual a n, ¿ya? En la dimensión del vector X. Así que lo que estoy diciendo es que si es posible, hacemos este reordenamiento de las columnas. Ya dejamos todos los primeros valores, los valores que son no cero al principio y todos los ceros al final. ¿Ya? Si X no tiene ningún cero, no hacemos nada, pero vamos a ver pronto que en verdad X sí tiene que tener varias coordenadas iguales a cero. Entonces, bueno, este reordenamiento, las coordenadas de X, está asociado a un reordenamiento de las columnas de A. ¿Ya? Entonces, denotemos por A, escribamos la matriz A en función de sus vectores columnas. Y, bueno, reordenadas según lo que hicimos cuando reordenamos X. Entonces notemos que la ecuación AX es igual a B equivale a esta suma que está acá, ¿ya? Esta igualdad. La suma desde I igual 1 hasta acá, de la coordenada I de X por la columna A sub I tiene que ser igual a B. Algo súper sencillo, pero que va a ser útil más adelante. Hasta ahora, lo único que hicimos fue reordenar las columnas y dejar todos los ceros del punto extremo al final. Entonces, vamos a probar, como primer paso, que las columnas A sub 1 hasta A sub K son linealmente independientes, ¿ya? Acuérdense que las columnas A sub 1 hasta A sub K son las columnas que están asociadas a los valores, a las coordenadas del punto extremo que son distintas de 0. ¿Ya? Entonces, hagámoslo por contradicción. ¿Ya? Supongamos que estas columnas A sub 1 hasta A sub K son linealmente dependientes, es decir, existen escalares, digamos mu sub 1 hasta mu sub K, no todos nulos, tales que la suma de los escalares por mis vectores es igual a 0. ¿Ya? O sea, yo puedo encontrar k escalares y hacer que esta suma ponderada sea igual a 0.
sin tomar necesariamente todos mis escalares iguales a 0. ¿Ya? Entonces ahora vamos a formar un vector con estos escalares, mu sub 1, mu sub k. El vector es bien sencillo, ¿ya? Vamos a completarlo con puras coordenadas iguales a 0. Entonces definimos el vector mu. Bueno, acá está escrito mu traspuesto porque es más fácil escribirlo, pero en verdad escribirlo hacia el lado. Pero vamos a definir el vector mu como las primeras coordenadas, estos k escalares y después puros 0. Obviamente este vector satisface que a por mu es igual a 0. ¿Ya? Si multiplican a por mu, les va a quedar esta suma más puro 0. ¿Ya? Así que el producto entre la matriz A y el vector mu es igual a 0. Esto significa ahora que si perturbamos nuestro punto extremo X un poquito, como está acá, si tomamos un alfa que es chico, ¿ya? Y llamamos I al punto X más alfa mu, ¿ya? Esto sería una perturbación en la dirección de mu. Y también podemos hacer una perturbación en la dirección opuesta a mu. ¿Ya? Considerar el vector z igual a x menos lambda mu. Si escogemos los alfas bien pequeños, ¿ya? Si alfa es suficientemente pequeño, como las primeras k coordenadas de x son positivas, ¿ya? Si yo le sumo algo pequeño o le resto algo pequeño, siempre puedo controlar el valor de alfa de forma tal de seguir obteniendo algo positivo. ¿Ya? A las coordenadas, fíjense que a las coordenadas de x que son iguales a 0, yo no les voy a hacer nada. Y a las coordenadas de x que son estrictamente positivas, yo les voy a cambiar el valor un poquito. ¿Ya? Así que al hacer esta perturbación, las coordenadas de estos nuevos vectores van a ser todas mayores o iguales a 0. ¿Ya? Y dado que a por mu es igual a 0, cuando yo multiplico el a por i, esto vale simplemente a por x, que es igual a b, y cuando multiplico a por z, esto también vale a por x, que es igual a b. ¿Ya? Así que lo que hice acá fue básicamente generar dos puntos, i y z, que pertenecen a mi poliedro. ¿Ya? Ambos puntos satisfacen la restricción a por x igual a b, y ambos puntos tienen coordenadas positivas. Así que tanto i como z pertenecen al poliedro. Ahora, esto nos va a generar una contradicción porque, a ver, todos los puntos son distintos, x distinto de y distinto de z, y z distinto de x, y sin embargo, x es el promedio de y y z, ¿ya? Así que x es una combinación convexa de dos puntos distintos en P. Eso contradice nuestra hipótesis. Acuérdense que partimos diciendo que x era punto extremo. Así que, bueno, contradicción. ¿Cuál es el error acá? El error fue suponer que existían k escalares mu, no todos nulos, tales que esta suma podía hacerse igual a 0. Así que, bueno, esta primera parte demuestra que las columnas a sub 1 hasta a sub k son linealmente independientes. Ahora, esto implica en particular que la cantidad de coordenadas que son distintas de 0 tiene que ser menor o igual a m, ¿ya? Porque yo no puedo tener más de m columnas independientes en la matriz A, porque la matriz A es una matriz de rango m, ¿ya? Así que al demostrar que las primeras k columnas de A son linealmente independientes, tenemos de inmediato que al menos este punto extremo tiene que tener, bueno, va a tener a lo más m valores distintos de 0, así que al menos va a tener n menos m coordenadas iguales a 0. ¿Alguna pregunta?
Entonces seguimos. Ahora terminemos esta implicancia y por ende la demostración. Entonces, como segunda parte, dijimos que las primeras columnas, las primeras K columnas de A son LI. ¿Ya? Entonces, siempre podemos completar completar la base, por así decirlo. En este caso, como la matriz A es de rango M, podemos encontrar M columnas que son LI, ¿ya? Podemos agregar columnas A, K más 1, hasta A sub M. Aquí de nuevo, posiblemente reordenando las columnas. Si volvemos a hacer un reordenamiento, no pasa nada con el punto extremo, porque todas los últimos valores de este punto extremo, las últimas coordenadas eran iguales a 0. Así que si queremos, reordenamos de nuevo las columnas, pero el punto extremo va a seguir siendo el mismo. La idea acá es generar un conjunto maximal, ¿ya? Y definir la matriz B que andamos buscando como estas M, como la matriz formada por estas M columnas linealmente independientes, ¿ya? Si hacemos esto, bueno, tenemos una descomposición de A y tal que esta matriz B es invertible de inmediato, ¿ya? Por definición. Porque tenemos una matriz donde todas sus columnas son linealmente independientes, ¿ya? Así que esta matriz B inmediatamente es invertible. Ahora, llamamos n simplemente a todas las columnas que nos sobraron, ¿ya? Aquí n no es importante. El tema importante de la descomposición siempre pasa por la matriz B. ¿Ya? La matriz n es simplemente todo lo que me sobró, ¿ya? Entonces, haciendo esto, estamos escribiendo la matriz A en la forma B, n, ¿ya? Eventualmente reordenando, de acuerdo a lo que dijimos acá arriba. Si escribimos el punto X, ¿ya? Como X sub B, las coordenadas asociadas a la matriz B, a las columnas que están en B, y X sub N, las coordenadas asociadas a las columnas que están en N. Fíjense que X sub B es un punto que satisface esta restricción mayor o igual a 0. Y nosotros demostramos que todas las últimas coordenadas de X, vale decir en este caso el bloque X sub N, eran todas iguales a 0. ¿Ya? Así que ahora, si nosotros multiplicamos A por X, ¿no? Acuérdense que X es un punto extremo del poliedro, ese producto me tiene que dar igual a B. ¿Ya? Si hacemos el producto por bloques, el producto entre A y X es simplemente B por XB más N por XN. Y el bloque XN es 0. Así que, en el fondo lo que tenemos es que la matriz B por el bloque XB tiene que ser igual al lado derecho. ¿Ya? Esto implica entonces que el bloque XB es necesariamente la inversa de B por el lado derecho. ¿Ya? Y esto era lo que queríamos demostrar. O sea, ¿qué es lo que hicimos a fin de cuentas? Dado un punto extremo, encontramos un reordenamiento de las columnas de la matriz A, tal que descompusimos A como B, N, con B invertible, y nuestro punto extremo igual a B a la menos 1 por el lado derecho. ¿Ya? Así que, bueno, eso concluye la demostración. Yo sé que puede parecer enredado, quizás no se entiende mucho en primera instancia este teorema, pero como les dije, la idea de hoy es hacer la demostración en este primer bloque y después del break vamos a ver varios ejemplos y vamos a discutir más en detalle.
Así que, bueno, ¿hay alguna pregunta? O si no, hacemos el break. ¿No? Ya, entonces, hagamos la pausa. Ya, ahí sí. Bueno, entonces, lo que hicimos fue simplemente demostrar el teorema. ¿Ya? Da un poliedro escrito en la forma canónica. Un punto X es extremo. Sí, solo si existe una descomposición de la matriz A en dos partes, B, N, donde el bloque B es invertible y además el producto de ese bloque, bueno, de la inversa del bloque con el lado derecho, es mayor o igual a 0. ¿Ya? Ahora en la segunda parte vamos a ver cómo se utiliza este resultado. ¿Ya? Un primer uso inmediato fue el que mencionamos en el corolario, ¿ya? Que el número de puntos extremos de un poliedro en forma canónica es finito. Entonces ahora quiero discutir qué pasa si uno tiene un poliedro que no está escrito en la forma canónica, ¿ya? ¿También tendrá una cantidad finita de puntos extremos o no? Entonces, esto es lo que vamos a discutir ahora. ¿Qué ocurre con un poliedro escrito en la forma no canónica? Nosotros ya hemos mencionado varias veces que hay varios conjuntos que son poliedros, ¿ya? Dijimos que cualquier sistema de igualdades o desigualdades lineales no iba a dar un poliedro porque lo que hay que hacer es simplemente manipular las ecuaciones para llevarlo a la forma de desigualdades, que fue como definimos los poliedros. Y bueno, la clase pasada también vimos que con la misma idea, manipulando las ecuaciones, uno puede llevar un poliedro de la forma de desigualdades a la forma canónica, ¿ya? La forma ax igual a b con x mayor o igual a 0. Entonces, como todos estos conjuntos son equivalentes, uno esperaría que, dado cualquier poliedro, uno tenga una cantidad finita de puntos extremos, ¿ya? Que no sea requisito estar escrito en la forma canónica. Entonces, consideremos este ejemplo. En R2, consideremos el poliedro P definido por estas cuatro desigualdades, ¿ya? X1 más X2 menor o igual a 2, 8x1 más 3x2 menor o igual a 8, y x1 y x2 mayor o igual a 0. A esta altura ya debería ser más o menos rápido para ustedes graficar este conjunto, ¿ya? Por ejemplo, la primera restricción, x1 más x2 menor o igual a 2, me dice que tengo que estar por debajo de esta recta, ¿ya? O sea, ustedes dibujan la recta y después identifican a qué lado de la recta tienen que estar. Y similarmente, la segunda desigualdad nos dice que tenemos que estar por debajo de esta recta. Y las dos últimas desigualdades nos dicen que tenemos que estar en el cuadrante positivo, ¿ya? De R2. Así que, bueno, a fin de cuentas, el poliedro que escribimos acá corresponde a la región que está achurada en este dibujo, ¿ya? Y bueno, es evidente que los puntos extremos de esta figura van a ser estos cuatro vértices, ¿ya? Son los únicos puntos que no se pueden escribir como combinación convexa de otros dos puntos que pertenezcan a P. ¿Ya? Así que en este ejemplo, los puntos extremos son 0, 0, el origen, 1,0, el punto que está acá abajo, después 2 quintos, 8 quintos, el punto acá al intermedio, y por último 0,2, que es el punto que está acá arriba.
Entonces, bueno, si se fijan, alguien podría decirme de inmediato, ya, pero ¿qué pasa con el punto 2 quintos, 8 quintos? Estamos diciendo que es un punto extremo, pero no tiene ninguna coordenada igual a 0. Entonces aquí, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué podemos tener un punto extremo que no tenga coordenadas iguales a 0? ¿A alguien se le ocurre? Acabamos de decir que todos los puntos extremos tienen varias coordenadas iguales a 0. Quizá el no estar escrito en forma canónica permite que esto ocurra. Exacto. Muy bien. Justamente eso, porque el teorema que demostramos partía, bueno, nosotros partíamos con un poliedro escrito en forma canónica, ¿ya? Un poliedro de la forma ax igual a b, x mayor o igual a 0. Y en este caso tenemos, bueno, no tenemos la forma canónica, ¿ya? Tampoco tenemos la forma de desigualdades, porque, bueno, acá habría que multiplicar por menos 1, pero propiamente tal como está escrito el poliedro P, no tiene la forma canónica, ni tampoco la forma con la que definimos los poliedros, ¿ya? Pero, como les decía, dado que son todas las desigualdades que intervienen son lineales, nosotros sabemos que este conjunto es un poliedro, ¿ya? Y lo que podemos hacer es llevar este poliedro a la forma canónica, ¿ya? En este caso, lo que se hace es aumentar la dimensión, ¿ya? Aumentando la dimensión, se puede llevar el poliedro anterior a la forma canónica, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, a ver, con estas restricciones de signo estamos bien, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, convertir estas dos desigualdades en igualdades, ¿ya? Entonces acá hay una técnica en optimización que se conoce como agregar variables de holgura, que es bien intuitiva, ¿ya? Todo se basa en el hecho de que tener un valor, tener un número o un valor menor o igual a otro, en este caso tener x1 más x2 menor o igual a 2, es equivalente a que yo puedo agregar a la cantidad de la izquierda algo positivo, algo mayor o igual a 0, y alcanzar la igualdad, ¿ya? Eso es todo el principio de las variables de holgura, ¿ya? Si yo soy menor o igual a alguien, esto significa que sumando un número que es mayor o igual a 0, yo voy a alcanzar la igualdad, ¿ya? Si soy menor estricto que alguien, voy a tener que sumar algo mayor estricto que 0 para llegar a la igualdad. Y si ya era de antemano igual a este otro número, entonces simplemente tengo que sumar 0, ¿ya? Pero en este caso, se puede reescribir el poliedro anterior en 4 dimensiones, agregando estas variables x3 y x4, que como les decía, son variables de holgura, ¿ya? Y representan qué tan lejos estoy yo de esta cota, ¿ya? Superior. Yo tengo que satisfacer la restricción, por ejemplo, x1 más x2 menor o igual a 2, ¿ya? Así que cuando agrego una variable de holgura x3, como lo hicimos acá, si se fijan, estamos diciendo ahora que x1 más x2 más x3 es igual a 2. Todo esto funciona porque x3 es un número mayor o igual a 0, ¿ya? Positivo. Entonces esta variable x3 mide qué tan cerca o qué tan lejos estaba la suma de x1 con x2 con respecto al valor 2, ¿ya? Si x1 más x2 es menor estricto que 2, entonces acá x3 va a ser estrictamente positivo. Y si x1 más x2 ya eran de antes iguales a 2,
En este caso x3 vendría siendo simplemente 0. ¿Ya? Y bueno, lo mismo con la segunda desigualdad. ¿Ya? Teníamos 8x1 más 3x2 menor o igual a 8. Esto es equivalente a que exista una nueva variable, digamos x4, que es mayor o igual a 0. Y ahora 8x1 más 3x2 más x4 es igual a 8. Ya, o sea, lo que tenemos escrito acá. Y bueno, espero que me crean que esto es equivalente al poliedro P. Este poliedro P' es equivalente al poliedro P en el sentido siguiente, que si x1, x2 pertenece a P, bueno, esto sí, solo si en verdad, x1, x2 pertenece a P, sí, solo si existen estas nuevas variables positivas, tales que ahora el vector de 4 coordenadas x1, x2, x3, x4 pertenece a P'. ¿Ya? Esta es una nueva técnica de manipulación de restricciones, ya que es súper importante. ¿Hay alguna pregunta o no se entiende bien? ¿No? Ya. Entonces, seguimos. Ya, entonces, bueno, ahora sí tenemos un poliedro en la forma canónica. Y ahora si vemos esto como un problema en como un conjunto en 4 dimensiones, aquí sí vamos a poder aplicar el teorema anterior y todos los puntos extremos van a tener varias coordenadas iguales a 0. ¿Ya? Bueno, al menos 2. Entonces, en este poliedro, P', los puntos extremos van a ser los siguientes, ¿ya? 0, 0, 2, 8, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 2 quintos, 8 quintos, 0, 0. ¿Ya? Si se fijan acá, estos son exactamente los mismos puntos extremos originales, ¿ya? Visto en 4 dimensiones. No es que mágicamente aparezcan nuevos puntos extremos cuando uno hace esta reformulación del conjunto, porque en verdad uno no está cambiando nada, ¿ya? Y ambos poliedros son equivalentes. Si se fijan, esto se corresponde mediante las primeras coordenadas con los puntos extremos que habíamos determinado al principio, ¿ya? 0, 0. Este de acá vendría siendo 0, 2. Este tercer punto extremo vendría siendo 1, 0. Y este último vendría siendo 2 quintos, 8 quintos, ¿ya? Así que, en resumen, todo poliedro se puede llevar a la forma canónica aumentando la dimensión. ¿Ya? En este caso tuvimos que aumentar a dimensión 4 porque teníamos 2 restricciones de desigualdad, así que necesitábamos 2 variables de holgura, ¿ya? Una para cada restricción. Y una vez que el poliedro está escrito en la forma canónica, ¿ya? P', aquí sabemos que todos los puntos extremos van a estar asociados a una descomposición de la matriz de restricciones. Y el primer bloque, ¿cierto?, del punto extremo va a ser igual a b a la menos 1b, y el segundo bloque del punto extremo tiene que ser igual a 0. En este caso, como aumentamos en 2 la dimensión, todos los puntos extremos de P' tienen que tener al menos 2 coordenadas iguales a 0, ¿ya? Como se puede ver acá. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Siempre van a aparecer tantos ceros como variables de holgura yo agregue? Sí. Cuando uno está en la forma canónica, es que, a ver, en la forma canónica pueden haber más, porque cuando uno tiene escrito en la forma canónica,
lo que este teorema te dice es que la cantidad de cero es al menos n menos m. ¿Ya? Porque uno descompone la matriz A en dos. La primera es una matriz cuadrada porque es invertible, así que la matriz B tiene dimensiones m por m. N es lo que sobra, ¿ya? Así que lo que sobra son n menos m. Y todo el bloque asociado a la matriz n son todas las coordenadas, todas estas coordenadas son iguales a 0. ¿Ya? Así que, bueno, al menos n menos m coordenadas van a ser iguales a 0. ¿Ya? Gracias. No es exactamente igual al número de variables de holgura que uno agrega, pero al menos que cada una de esas nuevas variables te va a dar un 0. ¿Ya? Bueno, esto es lo que te decía. El bloque xn, como vimos en la demostración, el bloque x sub n asociado a esta matriz tiene todos sus elementos, todas sus coordenadas iguales a 0. ¿Ya? Ahora, para finalizar, ¿cómo se determinan los puntos extremos? ¿Ya? Este es el objetivo, bueno, de todo lo que hemos hecho hoy, ¿ya? Aprender a determinar los puntos extremos de un poliedro, porque, bueno, aquí les recuerdo, les adelanto, los puntos extremos van a corresponder a, van a ser los únicos puntos que pueden ser solución de un problema lineal, ¿ya? Así que, dado un poliedro, ¿cómo determinar los puntos extremos del poliedro? ¿Ya? Bueno, aquí basta, déjenme poner este basta entre comillas, basta probar todas las posibles descomposiciones de la matriz A. ¿Ya? Por ejemplo, consideremos un poliedro en la forma canónica, dado por las siguientes matrices. A, bueno, esto que está acá, y el lado derecho igual a 1,1. ¿Ya? Si se fijan, A es una matriz de 2 por 4. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una descomposición, buscar una descomposición de la matriz A como una submatriz invertible, así que necesitamos encontrar dos columnas que sean LI, de un total de 4. Así que, ¿cuántas combinaciones tenemos acá? ¿Ya? Si ustedes escriben, bueno, hacen el cálculo, en este ejemplo hay 6 posibles descomposiciones, ¿ya? Como habíamos dicho en el ejemplo anterior, la cantidad es m sobre n, en este caso obtenemos 6 posibles descomposiciones de la matriz A, lo que no dice que hay 6 puntos extremos, ¿ya? Porque acuérdense que lo que tenemos que chequear es si alguna de estas descomposiciones satisface, bueno, primero que la matriz, la submatriz B es invertible, y segundo, que el producto de la inversa de a la menos 1 por el lado derecho sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Pero acá de antemano, solamente viendo las dimensiones de la matriz A, sabemos que a lo más podrían haber 6 puntos extremos. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es empezar a probar todas estas descomposiciones y ver cuáles funcionan y cuáles no. ¿Ya? Por ejemplo, esto es solamente ir probando todas con todas. ¿Ya? Si escogemos B como la matriz con las columnas 2, 0, 1, 0, ¿qué significa quedarnos con las dos primeras columnas? Bueno, esta matriz queda descartada de inmediato porque no es invertible, ¿ya? Su determinante es 0, y en verdad salta a la vista que las columnas de esta matriz no son linealmente independientes, ¿ya? Así que de inmediato esta descomposición no nos puede dar ningún punto extremo, ¿ya?
Después, supongamos que tomamos ahora 2, 0, 0, menos 1, que vendría siendo tomar la primera columna y la tercera, ¿ya? Esta matriz sí es invertible, ¿ya? Es invertible, o sea, cumple el primer requisito, pero falla con el segundo. Cuando multiplicamos la inversa de b por el lado derecho, tenemos una coordenada que es menor o igual a 0, así que no es un vector positivo. Y bueno, así sucesivamente. Esta supongo que es la primera con la cuarta. A ver. Sí, si tomamos ahora la primera columna con la cuarta, vamos a tener de nuevo una matriz invertible. Y acá sí esta funciona, ¿ya? El vector b a la menos 1b es mayor o igual a 0. Así que esta descomposición, la tercera, sí va a estar asociada a un punto extremo, ¿ya? Lo que hemos hecho hasta ahora es encontrar el primer punto extremo del poliedro. ¿Ya? Bueno, y después ustedes siguen, supongo que esta será la segunda con la tercera, la segunda columna con la cuarta columna, y la tercera columna con la cuarta columna, ¿ya? Al menos ese es el orden en el que yo lo haría. Así que supongo que ese es el orden que está escrito acá. Caso 4, la matriz es invertible, pero no se cumple la segunda condición, b a la menos 1b no es positivo, ¿no? Hay un menos 1 acá. El caso 5, descomposición 5, esta funciona, b es invertible y el vector b a la menos 1b tiene todas sus coordenadas positivas, así que acá encontramos un segundo punto extremo, y el último, la tercera y la cuarta columna, acá nos da una matriz que es invertible, pero la inversa de b por el lado derecho no es un vector positivo, ¿ya? Así que acá tampoco hay ningún punto extremo. Entonces, bueno, sabemos, ya está completamente determinado que este poliedro tiene dos puntos extremos. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo estos puntos extremos? ¿Cómo los calculamos? ¿Alguna idea? La pregunta, profe, ¿Sí? Adelante. ¿cuál era la pregunta? ¿Qué había que sacar? Ah, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los puntos extremos? Encontramos las descomposiciones de la matriz A, ¿no? Encontramos una submatriz B que es invertible y tal que B a la menos 1B es mayor o igual a 0. Encontramos dos descomposiciones, de hecho. Entonces ahora, ¿cómo obtengo los dos puntos extremos asociados a estas descomposiciones? Hacer lo que dice el teorema. ¿Ya? ¿Qué sería? B a la menos 1B, ¿ya? ¿Cierto? Ujú. Esto que está acá. El único detalle que hay que tener es el reordenamiento de las columnas, ¿ya? Aquí hay que ser cuidadoso. Porque, fíjense, por ejemplo, en el caso 3, estamos haciendo un reordenamiento de columnas. Ya el caso 3 son la tercera y la cuarta columna. Si no me equivoco. No, es la primera y la tercera. Estas dos. No, es la primera y la cuarta. Ya, estas dos. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, estamos cambiando, estamos reordenando las columnas. Pues, ya estamos dejando primero primera columna, la cuarta y después el resto al final. Entonces, hay que poner estos valores. Cuando uno calcula el producto b a la menos 1b, hay que poner estos valores en las coordenadas que van, ¿ya? No, el punto extremo no es 3/4, 1/2, 0, 0, ¿ya? Así como en el caso 5, el punto extremo no va a ser 3/2, 1/2, 0, 0, sino que hay que poner los ceros donde van, y los ceros van a ir en las coordenadas de las columnas que pertenecen a la matriz n, ¿ya?
En este caso, en el tercer caso, la matriz B está formada por la primera y la cuarta columna. Esto es B, esto es B, y el resto es N, ¿ya? Así que esto es N, esto es N. Necesariamente la segunda y la tercera coordenada del punto extremo tienen que ser iguales a 0, ¿ya? Pero eso es todo. Entonces tomamos en consideración el reordenamiento de columnas para obtener los puntos extremos, ¿ya? Como les dije recién, la matriz del caso 3 toma la primera y la cuarta columna de la matriz. Así que ahí es donde yo pongo las coordenadas 3/4 y 1/2, ¿ya? Las coordenadas asociadas a la segunda y la tercera columna de A tienen que ser iguales a 0, porque esas son las columnas que yo estoy dejando afuera y que estoy dejando en mi descomposición, la estoy dejando como parte de la matriz N. Ya en el caso 5, estas eran la segunda y la cuarta, creo. Sí. Caso 5 corresponde a tomar la segunda columna y la cuarta columna. Así que en este caso el punto extremo va a tener como coordenadas iguales a 0 la primera coordenada y la tercera. ¿Ya? Así que el punto extremo asociado a esta descomposición es 0, 3/2, 0, 1/2. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? Ya, súper. ¿Alguna pregunta? Si no, lo dejamos hasta aquí. ¿Ya?